médicos que trabajan en los hospitales públicos dijeron que ya agotaron todas las instancias de negociaciones con las autoridades y no lograron llegar a un acuerdo, por lo que anuncian que el próximo lunes van a iniciar una huelga general por 72 horas. Ellos están exigiendo, entre otras cosas, la creación de una matriz salarial que reúna todos sus vínculos en 3 categorías. Waldir Domínguez tiene todos los detalles. Adelante. Bueno, y como sabrán ustedes, obviamente es de conocimiento público la lucha de estos médicos que vienen realizando para conseguir sus reivindicaciones que están realizando al gobierno nacional. Llevan bastante tiempo solicitando, por ejemplo, aumento presupuestario, mejoras salariales y por otro lado también mejor infraestructura para dar el mejor servicio a la ciudadanía, y hasta este momento no están consiguiendo, y además ya se había pospuesto por una semana una huelga que habían anunciado en Salud Pública, y esto definitivamente ya terminaron las instancias de conversaciones y o negociaciones. Lo decía el representante de gremio, hablamos del doctor Lilio Irala, quien nos confirmó esta mañana que justamente a partir del lunes y durante 72 horas se va a estar realizando esta huelga a nivel de salud pública. Lo decía, vamos a escuchar con respecto a este ya decreto, por de alguna u otra manera llamarlo así, ya está confirmada para el próximo lunes, compañeros. Los médicos de salud pública cubren el 85% de las necesidades de salud del país, y para solucionar la problemática del 85% de los médicos que cubren el país, no hay voluntad, pero sí para despilfarrar dinero para menos de 2 o 3% de la población en cientos de millones de dólares. Lastimosamente tenemos que llegar a estas instancias por una vez más la falta de voluntad política y de decisión en las instancias que correspondan para solucionar un problema que realmente impacta en el mayor porcentaje del país. Y asimismo, como mencionó el doctor Irala, hay beneficios para muy pocas personas, sin embargo hay dinero que se está despilfarrando por parte de las autoridades nacionales, lo decía este médico. Entonces se va a estar uniendo nuevamente con otros gremios también de trabajadores de la salud para ir marchando, o por lo menos para ir enfatizando con más fuerza esta huelga que se está programando para el próximo lunes, compañeros. Durante 72 horas en salud pública va a abarcar o por lo menos va a afectar directamente a los servicios ambulatorios y también las cirugías programadas, no así los servicios de urgencias que por ley están obligados a brindar servicios justamente a la ciudadanía en general. Pero sí, ya está confirmada durante 72 horas de huelga en salud pública a partir del próximo lunes. Muchísimas gracias, Waldir Domínguez, por esta información, y recordemos que ya en reuniones anteriores el propio ministro de Hacienda, Santiago Peña, había dicho que sus solicitudes eran imposibles de tratar prácticamente, y también desde el Ministerio de Salud explicaban que esas solicitudes iban a requerir un costo extra de casi 100 millones de dólares en el presupuesto 2017 de la cartera sanitaria.